Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí en este momento, en ese canal y a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 67. Hoy este día que es 23 de diciembre del año 2023. Estamos dando los estudios, se llaman Parafraseando el Nuevo Testamento, y empezamos desde el Evangelio de San Mateo. Estamos con el estudio número 67 y corresponde a la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versos del 13 en adelante. Hoy quería mencionarles, hermanos y visitantes, voy a empezar a poner los estudios, todo lo que es del Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, por clasificando los Evangelio de San Mateo, capítulo 1, hasta que termine, sea 10, 15 estudios, y luego San Marcos, y otra vez estudio número 1, para que sea más fácil el acceso, y así cuando quieran escuchar algo de algún evangelio, pues van ahí directamente. Eso lo voy a hacer muy pronto. Y vamos a continuar en este estudio entonces, pero vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, de todos aquellos que hemos creído en ti, que tu Espíritu Santo nos ha hecho renacer, Padre, te damos muchas gracias. Mi Dios, en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, te suplico, Padre, que seas tú quien hables a través de mis labios. Que, Padre, la palabra salga bien sazonada para que todos aquellos que la escuchen sean convencidos por el poder de tu palabra, Señor, y sean así arrepentidos para que tú los salves, Señor, para que se conviertan a ti. Yo me deposito en tus manos, Padre, y te pido que tú me uses en este momento, que me des la sabiduría para exponerla. Desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies te pido que tú me revistas de tu poder, para que en todo y por todo sea siempre tú glorificado. Yo solamente quiero ser instrumento útil en tus benditas manos. Te pido por todos aquellos que estarán mirando, que en este momento están ahí esperando para escuchar este estudio, que tú hables a sus vidas, Señor, y que si todavía no han nacido de nuevo, que tú toques sus corazones y los lleves al arrepentimiento para que ellos se arrepientan y se conviertan a ti. Te pido que pongas vallado alrededor de todos aquellos que están en este momento para escuchar tu palabra, para que no haya disturbación y que el diablo no venga a disturbar. Padre, nos ponemos en tus benditas manos. Para gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio. Dice la palabra de Dios así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Recordemos que Jesús había sanado a uno en el estudio 66, que había sanado a uno que había sido ciego de nacimiento. Y solamente Jesús le dijo, cuando lo miró y supo de eso, ¿verdad? Dice la escritura que escupió en tierra, hizo lodo y le pegó en sus ojos, le puso y lo mandó que se lavara en el estanque de Siloé, ¿verdad? Y dice que fue y se lavó y miró la gloria de Dios. Entonces, hablaba yo en el estudio pasado que cuando todo aquel que de verdad cree a la palabra y obedece, así como este ciego, va a ver la gloria de Dios. Ahora, seguimos. Dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron porque vieron que él lo había sanado. Y era día de reposo. Oiga, ellos eran tan celosos de guardar el día de reposo, el sábado, que ellos se indignaban cuando veían que alguien hacía algo, alguna obra, algún trabajo
en el sábado, en día de reposo. Y ese día fue sábado cuando el Señor lo sanó. Aquí lo dice en el verso 14. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces alguno de los fariseos decía: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Aquí vemos, vamos a hacer un diálogo en esto, un comentario. Dice que este ciego, después de que fue sanado, lo llevaron ante los fariseos porque había sido sanado en día de reposo. Y dice que volvieron a preguntarle los mismos fariseos cómo había recibido la vista, y les volvió a decir: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Y miren cómo dice que uno de ellos, alguno de los fariseos, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea que si guardaban el día de reposo, sí procedían de Dios. ¡Qué mentira tan más grande! Ellos guardaban el día de reposo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué les decía Jesús? Ahí en Juan 8:31 hasta el 42, ahí habla, donde les decía que eran hijos de su padre el diablo, que los deseos de su padre querían hacer. Y ellos aseguraban que su padre era Dios, y Jesús les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y argumentan: nuestro padre es Abraham. Y Jesús mismo les dijo: si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham creyó en mí, dice. Pero ellos, estos fariseos, la gente religiosa, ellos según guardaban el sábado, pero estaban fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente lo querían ignorar. No porque no conocían la palabra, sí la sabían. Incluso Jesús mismo les dijo a todos los apóstoles y discípulos que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Dice: todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso me dice que ellos, Jesús nos estaba diciendo que ellos sí sabían la palabra, pero no querían obedecerla. Por eso Jesús dice que nosotros, lo que nos dijeran, dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, el que es verdaderamente cristiano no es el que cree en Jesús, es el que obedece a Jesús.
vemos cómo ese ciego obedeció a Jesús y recibió la gloria de Dios. Y hoy en día pasa lo mismo. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, vamos verdaderamente a ver la gloria de Dios y siempre vamos a ser escuchados. El ángel de Jehová siempre va a estar acampando alrededor de nosotros para defendernos. Porque dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que tienen temor de faltarle a Dios, de desobedecer a Dios. A esos, dice, acampa alrededor de ellos y los defiende. Esa es la grande bendición que tenemos cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Una de las grandes bendiciones. Entonces, aquí estos religiosos, estos fariseos decían que no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo, ¿verdad? Entonces, y así como esta religión que si no guarda el día de reposo, así hay otras. Otras te dicen que si tú no eres miembro, por ejemplo, los testigos de Jehová, si tú no eres miembro de los testigos de Jehová, tú no vas a ser favorecido por Jehová. Nada más los miembros de su congregación. Nada más esos. Y esa es una mentira. Nosotros, cuando somos obedientes a la palabra, es cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es cuando somos miembros de la iglesia en general. Entonces, porque no procede de Dios, dice, no procede de Dios porque no guarda el sábado. Ahora, esto ahorita me trajo a mi mente el Señor un pasaje, allí en Mateo 7:21, lo he repetido muchas veces, donde el Señor dijo que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les aseguro que esa gente era religiosa y fiel a su religión, guardaban el sábado. y hacían muchos milagros. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué les dijo el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Precisamente porque no son obedientes a la palabra de Dios. La oyen, pero no la obedecen. Y vemos, o sea, en base a lo que estaba diciendo este hombre, que no procedía de Dios porque no guardaba el sábado. O sea, hacía esos milagros, pero no procedía de Dios porque no guardaba el sábado. Así estos que Jesús menciona, que le decían que en su nombre echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, predicaban, guardaban el sábado. Pero Jesús dice, no los conozco. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no han tenido la palabra, no la han retenido en su corazón, que es su mente, es el centro. No la han retenido porque por medio de la palabra es que Dios nos hace renacer. Nos hace renacer. O sea, ya nacimos una vez y renacer es volver a nacer. Es como repetir, hacer algo que ya hiciste. Renacer es volver a nacer. Pero es por medio de la palabra que Dios nos hace renacer. Y por esa razón nadie puede nacer de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, que es lo mismo, renacer, si esa persona no es obediente a la palabra de Dios. Por medio de la palabra es que renacemos de nuevo. Entonces seguimos con el estudio. Dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había diciendo y disensión entre ellos. O sea, ellos decían que ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede? Lo acabo de mencionar en el Mateo 7, 21, 22 y 23. ¿Qué es lo que dice? Que en su nombre echaban fuera demonios. En su nombre hacían muchos milagros.
Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces sí pueden hacer milagros los pecadores, pero no por obra de Dios, no por obra del Espíritu Santo, sino por obra del poder de Satanás. Eso fue lo que Jesús les dijo. Eso fue lo que les dijo allá en Mateo 8, en Juan 8:31 en adelante. Cuando les dijo, ustedes hacen las obras de su padre. Los deseos de su padre quieren hacer. Su padre el diablo. Entonces sí puede un pecador hacer milagros, pero por obra de Satanás. Es por base a lo que dice aquí, que cómo puede un pecador, un hombre pecador hacer estas señales. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues que es profeta. ¿Por qué? Porque los profetas son los que Dios habla con ellos y ellos con Dios. Por eso dijo, pues es un profeta. Ahora en el Antiguo Testamento se les conocen los profetas. En este tiempo se les conoce como personas con don de profecía, porque son temporalmente, nada más en el Nuevo Testamento, y lo podemos mirar. Pero profeta permanente se les conoce a los pastores, porque el pastor es el que habla con Dios y Dios le dice lo que tiene que hacer el pueblo, y el pastor es el que va y le da al pueblo el mensaje, el alimento. Como dijo Jesús, que no todo lo que le diga, él dice que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando sale de la boca de Dios, sale para el profeta, y del profeta para el pueblo. Entonces, esos son los profetas. Por eso allá en Mateo 24:45, ahí dice que quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que Dios les dé el alimento a tiempo. Vamos a mirarlo. Bueno, esas fueron las palabras que Jesús les dijo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces ya ahí nos damos cuenta que es el Señor, el siervo que Dios pone sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Yo soy un siervo de Dios. Quizás para ti no lo sea, pero a mí me importa lo que Dios dice de mí, no lo que la gente diga de mí. Yo estoy para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y Dios me mandó a predicar su palabra, a exponer su palabra, no a rogarles con la palabra, ni a andar rebajando la palabra, como muchas religiones lo hacen para que más gente llegue a ellos y tengan más gente y puedan sacar más dinero y así mantenerse. Eso es lo que hacen todas las religiones. Ahora, la Escritura dice que debemos de dar nuestro diezmo y ofrenda, pero eso lo vas a dar a aquellos que de verdad son siervos de Dios, que están expandiendo, llevando el evangelio a otras naciones, a otros lugares, no que tienen sus grupos de iglesias de la misma denominación y van para allá, y eso es detestable ante los ojos de Dios. Así eran los fariseos, así eran los saduceos. Por eso cuando Jesús vino a salvar a su pueblo, lo encontró lleno de religiones. Y hoy cuando venga a salvar a su iglesia, Jesús va a encontrar también muchas religiones. Así es que tengan cuidado, amigos, hermanos que me están escuchando. Tengan cuidado porque es necesario. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos pronta nuestra partida para con el Señor. Seguimos con el estudio. Entonces sus papás mismos le dijeron,
que preguntaran a él, edad tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían temor de que si decían, no, pues es el Mesías, ellos fueran expulsados de la sinagoga. Y así hay muchos que les llega la palabra y la entienden, se convencen, pero no quieren soltar su religión, porque muchos temen que los descomulguen, dicen en el catolicismo. A otros que los expulsen, como los testigos de Jehová los expulsan si ellos atienden a otros lugares, obedecen otras doctrinas. A ellos les prohíben ir a las iglesias y muchas religiones. ¿Por qué les prohíben? Porque su enseñanza no es buena. Ellos saben que si van a otro lugar van a convencerlos y a ellos no les conviene. Hay muchos que saben, pero quieren seguir así porque les conviene, porque ese es su modo de vida, no tienen otra. Son huevones, perezosos, no quieren trabajar para mantenerse. Entonces, sí es necesario, ¿verdad? Sí es necesario que atendamos a la palabra. Yo ya trabajé muchos años aquí en Estados Unidos, muchos años, y ahora vivo, no trabajo, tengo mi pensión y vivo de lo que pude acumular, de lo que pude hacer con mi familia, y estamos viviendo bien, pero porque primero se siembra y después se cosecha, y yo ya coseché lo que sembré, y ahora vivo disfrutando y predicando la palabra. Y aún desde antes, cuando trabajaba, aún así predicaba la palabra. Dejaba de trabajar y me iba a evangelizar a México, sobre todo, aquí en muchos lugares. Entonces, el verdadero siervo de Dios trabaja a tiempo y fuera de tiempo. Seguimos. Dice: por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Porque tenían temor ellos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, o sea, volvieron a llamarlo la tercera vez y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Oiga, ¿cómo le dijeron? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense, qué blasfemia, qué mentira. La Biblia dice que Jesús nunca pecó, porque la paga del pecado, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso la muerte no lo pudo retener cuando lo crucificaron, porque no hubo pecado. La paga del pecado, pecado puede ser uno o puede ser 1,000,000 de pecados. Se le conoce pecado, pecador. Una persona que mata a una persona le dicen un asesino. Si mata a 1,000,000 de personas, no le dicen más que asesino. Es lo mismo. Entonces aquí ellos estaban diciendo: da gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cómo iban a saber ellos? ¿Cómo? Si Jesús nunca, él mismo dice: ¿quién de ustedes me acusa de algo? ¿Quién? Y nadie se atrevía a decirle nada, porque no había de qué lo acusaran, y si lo acusaban era falso. Entonces él respondió, oigan lo que les respondió el ciego, y dijo: si es pecador, no lo sé. Él dijo: si es pecador, no lo sé. Ustedes dicen que lo saben, pero yo, si él es pecador, no lo sé. Una cosa sé, dice, lo que yo sí sé es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendito Dios. Con eso les dio una cachetada al revés y dio gloria a Dios. Él dice: si es pecador, no lo sé. Lo que yo sé que antes era ciego y ahora veo. Dice, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les había dicho anteriormente y no le creyeron. Y aquí les vuelven a preguntar: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: se los he dicho. O sea, ya se los dije. ¿Por qué tanta pregunta? Es lo mismo. Y no han querido oír. O sea, ya se los he dicho y no han querido oír. No es que literalmente no lo oían, sino no lo quieren entender. Eso les quiso decir. Ya lo han oído,
Dice, ya se los he dicho y no lo han querido oír. O sea, no lo quieren entender. Y así pasa con muchos que oyen la Biblia, leen la Biblia, aprenden de la Biblia, pero no lo quieren entender. O sea, no lo quieren hacer, no lo quieren aceptar. Y mientras no acepten a Cristo como su Señor y Salvador, porque la palabra de Dios te convenza, déjame decirte, amigo, que jamás vas a poder entrar al reino de Dios, porque esa es la única forma. Eso Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede. Por eso, qué importante es que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque por medio de la palabra es que Dios nos hace renacer. Aquí en Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Oiga, nos hizo renacer el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando obedecemos la palabra, cuando creemos, como le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, ¿cómo voy a saber yo que es por la resurrección de Cristo de los muertos? Pues por medio de la palabra. Porque en la palabra me doy cuenta de todo esto. Y es lo que me lleva al convencimiento, y al arrepentimiento, y al convertimiento, y luego al nuevo nacimiento. Ese es el orden, hermanos. Entonces aquí vemos cómo les dice: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? O sea, ¿por qué quieren que les vuelva a repetir? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Oiga, qué tremendo. Como el mismo ciego le dio la gloria a Dios cuando les dijo: yo no sé si es pecador, lo que sé que antes era ciego y ahora veo. Y ahí le dio la gloria a Dios. Y aquí en esto, cuando le dijeron que cómo, dice: ya se los he dicho y no quieren oír. ¿Quieren acaso ustedes también hacerse sus discípulos? Y ahí fue donde pues más coraje les dio, porque para ellos era una afrenta. ¿Cómo iban a ser sus discípulos? Y ahora, hasta ahora, todavía siguen sufriendo por esa decisión de aquellos. Hasta en este tiempo, hace 2000 años, cuando ellos pidieron a Herodes a Pilato le pidieron que lo crucificara. Dicen: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues esa palabra que pidieron, así la recibieron. Crucificaron al Señor, pero Él resucitó porque no había pecado en Él y la muerte no lo podía retener. Pero ellos, lo que ellos pidieron para ellos y sus hijos, hasta la fecha lo están lamentando. ¿Por qué? Por no haber querido atender a la palabra de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Si no quieren atender a la palabra de Dios, porque Jesús vino también a buscar las ovejas perdidas, no nada más de la casa de Israel, sino las ovejas perdidas que andan deambulando en todo el mundo. Son las que dijo que tenía otras ovejas que no eran de este redil, o sea, de los judíos. Tengo otras ovejas que tengo que reunir, tengo que llevarlas a su redil. Somos nosotros los gentiles. Pero si no creemos, si hacemos lo mismo que ellos, nos aferramos a nuestra religión y no creemos a la palabra, entonces vamos a pasar lo mismo. Nos vamos a lamentar mucho. ¿Por qué? Porque el castigo de esto es para toda la eternidad. En cambio, los judíos, los que se murieron en el transcurso desde aquel tiempo hasta el presente, los que han muerto, se han ido al infierno.
no tienen salvación. Los judíos que se van a salvar son los que estén vivos cuando Jesús venga, cuando ellos vean hasta las señales de los clavos en sus manos, y entonces se van a lamentar y van a decir verdaderamente este es el Salvador, y ahí van a exclamar, a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta entonces esos son los que se van a salvar únicamente, los que estén vivos en ese tiempo. Pero todos los demás que murieron rechazando a Cristo están perdidos, tanto judíos como gentiles. Así es que hoy es la oportunidad de atender a la palabra para que no nos perdamos. Seguimos. Y la injuriaron. O sea, cuando les dijo, ¿quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Dice que le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Oiga, tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Oiga, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ahora déjenme decirle que también a él le habló Dios. Cuando Jesús fue bautizado, cuando salió del agua, se oyó allá en el cielo, hubo truenos, relámpagos y voces. Y dice la escritura que se oyó la voz cuando Dios les dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, o yo me complazco. Este es mi Hijo amado. Ahí les habló Dios a toda la gente, presentándoles a su Hijo. Entonces, si les estaba presentando a su Hijo y ellos están esperando al Mesías, pues ese era su Hijo, ese era el Mesías, el enviado. Pero no lo quisieron aceptar. Entonces, ellos aquí mismo dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Ahora, también en la transfiguración, cuando estaba orando Jesús, dice que se llevó a Simón y a Juan y a Pedro, dice que los llevó con él y los dejó aparte, se retiró, dice, a un tiro. Y cuando habla de un tiro, se refiere, porque en aquel tiempo acuérdense que usaban mucho la piedra para tirar, no, ahora pues con pistola, un balazo, ¿verdad? Un tiro. Pero cuando habla de un tiro se refiere a lo de un tiro de mano, de piedra, o sea, a una distancia donde puede llegar tu piedra cuando la avientas. Así se retiró él para estar orando. Y allá fue cuando dice que vieron ellos a Pedro y Juan, dice que miraron a Jesús con un rostro resplandeciente y vieron a un lado a Isaías y a Moisés. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas, otra para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Dice que ahí cuando ellos vieron eso, dice que se oyó la voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, a él oigan. Ahí está hablando bien claro que obedezcan. Eso le dijo, oyeron Juan y Pedro, y ellos dan testimonio a nosotros. Y ahora la palabra de Dios es para creerla. Por eso Jesús dijo en Juan 17:17, cuando estaba orando por sus discípulos, Juan 17:17, ahí en el capítulo 17, antes desde el 1 al 17, dice que Jesús estaba orando por sus discípulos. Y dijo, y no pido solamente por ellos, que los guardes de todo peligro, sino también por todos aquellos. Te pido por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Yo creí por la palabra de Pedro y de Juan cuando escuché el evangelio de San Juan. Ahí donde dice San Juan capítulo 1 versos 9 y 10 y 11. 10, 11 y 12, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo eso lo creí. Yo creí Juan 3:16, donde dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo lo creí y lo sigo creyendo. Entonces, por mí,
oró Jesús también y está orando por ti. Esa oración también te abarca a ti, que estás oyendo la palabra. Y si tú la crees, eres el fruto de aquella palabra que Jesús les dio a sus discípulos, y sus discípulos la transmitieron a sus discípulos, y así sucesivamente hasta llegar a mí, que hoy lo estoy transmitiendo para ustedes. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, todavía les siguió restregando ahí. Pues esto es maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Miren qué tremendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque ellos le decían que Jesús era un pecador. Y Él les dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, Dios no oye a los pecadores. Cuando la persona vive en el mundo y le hablan de la palabra y no hace caso y sigue en el mundo, cuando él escuche, cuando él quiera hablar con Dios, Dios no le va a escuchar. Dios no escucha a los pecadores cuando ya se les ha estado hablando y lo han rechazado. Y les voy a leer la escritura donde lo dice, para que no piensen que nada más estoy hablando. Miren lo que dice. Miren lo que dice desde el verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Oigan, la sabiduría, ese es Cristo, se los anticipo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? O sea, es una pregunta que le hace Jesús a toda aquella gente que ya se le ha hablado de la palabra y no ha querido atender. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Qué es simple? Una persona sin valor, sin sabor, insípido, que no es deseable. Entonces, porque ¿quién desea lo simple? Nadie. Todo quiere que tenga sal o tenga sabor, esté dulce, pero nadie le gusta lo simple. Y por eso aquí dice Jesús: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y luego les dice, miren, y eso te lo está diciendo a ti también, que estás ahí en la pantalla. Dice: vuélvanse a mi reprensión. O sea, si la palabra te está llegando y te reprende, vuélvete a Jesús. Él está diciendo: vuélvanse a mi reprensión. Y miren, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Eso es lo que yo predico, para que la gente pueda recibir el Espíritu de Cristo, para que entienda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se discierne, se entiende espiritualmente. Y si tú no eres espiritual, no la vas a entender. Por gracia, Dios le da entendimiento. Cuando el siervo de Dios le expone la palabra, les abre ahí el entendimiento el Señor. Y les queda, si reciben a Cristo, quedan con ese entendimiento para siempre. Pero si no, se les olvida. Entonces dice: vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Y aquí está la respuesta de lo que les dije hace un rato, que Dios no va a oír a los pecadores. No los va a oír cuando ya se les ha hablado y han querido seguir en el pecado. Verso 24, miren, ahí lo dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oigan, cuando te están predicando la palabra, cuando te están invitando a que sigas al Señor y no atiendes, dice: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste.
O sea, por eso, también yo me reiré de sus calamidades. Oiga, ¿cuándo es cuando la gente clama a Dios? Cuando está en sufrimientos. Calamidad es sufrimiento. Calamidad es algo permanente que no se les quita. Y ahí está, te pasa una cosa, luego enseguida te viene otra y otra. Es una calamidad. Entonces dice aquí Jesús, también yo me reiré en sus calamidades. Imagínense. Entonces, cuando la gente clame a Él, Jesús se va a reír cuando estén en su calamidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente nunca quisieron atender al llamado del Señor. Nunca quisieron recibir la palabra de Dios para que la palabra los convenciera. Y por esa razón dice que se iba a reír cuando en su calamidad. Y me burlaré cuando les venga lo que temen. Oiga, se va a reír cuando les venga la calamidad y se va a burlar. Oiga, Dios diciendo eso, qué interesante. Dios se va a burlar. Pero mucha gente, oh no, Dios es amor, Dios es muy bueno, Dios no va a mandar a la gente al infierno, todos somos sus hijos. Esas son mentiras del diablo. Aquí lo estamos leyendo, que Dios se va a reír cuando les venga su calamidad y que se va a burlar de ellos cuando les venga lo que temen. Lo que temen. ¿Cuánta gente no vive con temor con esos malandros hijos del diablo allá en México? Que por cualquier cosita y los secuestran, están poniendo su negocio y tienen que pagar piso, y si no los desaparecen, los matan. ¿Cuántos ya se posesionaron de todos los negocios? Los mismos carniceros venden carne, pero tienen que comprarle el ganado a ellos. Ellos van y compran el ganado allá, dicen que compran, se lo roban, o les compran muy barato. Te damos esto y órale. Pero todo, marranos, puercos, y eso es en todas las empresas, así lo están haciendo. Entonces las tortillerías igualmente, ellos compran el maíz como ellos quieren y dan el kilo como ellos les piden que lo den. O sea, tienen todo el control. Eso, la gente tiene temor que les caigan. Entonces, si tienes temor, no te ha caído nada hasta ahorita, has estado bien por la gracia de Dios, pues no esperes a que te venga un mal, a que te sobrevenga cualquier otra cosa. No esperes. Hoy es el día que puedes invitar a Cristo a entrar a tu corazón. Tan simple es como expresarle, invitarlo a entrar. Aquí dice, y me burlaré cuando les venga lo que temen. Cuando venga como una destrucción lo que temen, y su calamidad les llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Oiga, ¿qué leímos acá donde estábamos en el estudio? ¿Qué les dijo este hombre? Pues sabemos, ¿verdad? Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí lo vemos a través de esta lectura que les estoy mostrando, que si atendemos, nos volvemos a su reprensión, como dice aquí, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Si no se vuelven y continúan en su necedad, entonces no los va a oír Dios. Al contrario, dice que se va a reír, se va a burlar, y luego dice, me buscarán, entonces me llamarán. Verso 28, Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Oiga, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Hay otro pasaje donde dice, invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántas veces la gente clama en el momento de la angustia
Clama a Dios. Dios te libra de esa angustia, de ese problema. Pero tú no lo honras, mucho menos lo sigues a través de su palabra. Entonces, por esa razón, no va a estar escuchándote cada rato. Por eso dice, invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero cuando estás angustia tras angustia y clamando, Él no te va a escuchar. Hay otro pasaje donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tienes que clamar a Él con el corazón. Y es cuando Él te va a escuchar, te va a responder y te va a enseñar muchas cosas que tú no conoces. Eso lo ha hecho conmigo. Seguimos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciere ciego, a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Oigan, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué tremendo, les estaba dando unas cachetadas con la fe que tenía en Jesús a esos fariseos. Entonces, les sigue diciendo, si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, o sea, y ahí se indignaron otra vez, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Se creían muy santos, muy puros ellos, y le dicen, tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, creían que nadie les podía enseñar eso. Y eso es bien interesante, que aprendas a escuchar. Hay personas, cuando tú las escuchas, que te das cuenta que necesitas enseñarles. Y hay personas que cuando tú escuchas, te das cuenta que necesitas seguir aprendiendo de esas personas. No todos lo sabemos todo. Por eso aquí este hombre le están diciendo, tú naciste del todo en pecado. Pues si todos nacimos en pecado, venimos de Adán y de Eva, el pecado original que se originó en la desobediencia de ellos. Todos traemos el pecado impregnado en la carne. Entonces ellos, ahí nomás le decían a ellos, a él, que él había nacido en pecado, pero ellos no. Dice, ¿nos quieres enseñar a nosotros? Y le expulsaron. O sea, lo expulsaron de la sinagoga. Pero mientras ya les había predicado, les había dado una cátedra de fe. Seguimos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Oiga, dice que oyó Jesús, se dio cuenta Jesús que lo habían expulsado. Cuando dice oyó, no quiere decir que Jesús ahí estaba oyendo, sino que llegó a oídos de él de que decían que lo habían expulsado. Dice, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, ¿por qué creen ustedes que Jesús le hizo esa pregunta? Porque Jesús lo sabía todo. Jesús ya sabía la fe de este hombre, cómo había creído desde un principio, desde cuando le mandó a lavarse los ojos. Y luego ya había sabido cómo les dio la cátedra de que si él fuera pecador, Dios no los escucha. Y cómo ellos se creían muy santos y no podían entender eso. Y aquí, cuando Jesús sabía que ese hombre de verdad tenía fe para salvación. Y por eso dice que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Oiga, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le pregunta, ¿quién es, Señor? ¿Quién es para que yo crea en él? O sea, ¿dónde está? Quiero verlo. Era lo que le estaba diciendo. ¿Quién es para que crea en él? Respondió él y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Oiga, qué precioso.
Qué privilegio de ese hombre que pudo creer por los hechos de Jesús y que pudo creerle porque sentía él, dentro de él, la presencia de Dios en Jesús. Dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y hoy el que está hablando contigo no soy yo soy instrumento nada más. Pero el que está fluyendo a través de mí para hablarte es Él. No soy yo, es Jesús. Y es Él a quien debemos creer. Es Él a quien debemos adorar. Es Él al que debemos glorificar y obedecer. Y Él dijo, cuando le dijo, el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Oiga, le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo creen que le adoró? Pues arrodillándose ante Él, porque eso es adoración. Cuando te arrodillas ante la persona, te estás humillando ante esa persona, reconociendo lo superior a ti y adorándolo. Eso significa cuando la gente se arrodilla. Por eso aquella gente que se arrodilla a sus imágenes, que la guadalupana, que María y que San Fulano, se arrodillan y lo están adorando. Y allá en Éxodo 3:20, ahí lo dice bien claro, que no debes de adorar a nadie. No te debes de postrar ante ninguna persona, ni arriba en el cielo, ni abajo en el cielo, ni abajo en la tierra, dice. No debes de arrodillarte ante ellos. Entonces aquí les dijo, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Oiga, dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor Jesús? Tanto literalmente como espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, para los que no ven, vean. Este hombre que había curado literalmente no veía, estaba ciego y lo hizo ver. Pero también se está refiriendo a todos aquellos que se les ha hablado la palabra de Dios y no han querido atender, están ciegos. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, guías ciegos, ustedes que enseñan a otros, ¿por qué no se enseñan a ustedes mismos? Y ahora déjame decirte que los fariseos sí sabían la palabra, pero no lo obedecían. Hoy en día hay muchas religiones que ni saben bien la palabra, mucho menos la obedecen. Entonces, por eso Jesús dice aquí que a eso había venido para juicio, dice, a este mundo, para que los que no ven, vean. Para todos aquellos que yo no veía, yo era ciego espiritualmente, yo veía solamente aquí en este mundo, con los ojos carnales, pero no con los ojos espirituales. Porque la persona está muerta espiritualmente y por eso no puede ver. Pero Jesús vino para que los que no ven, vean. O sea, los muertos espiritualmente puedan abrir sus ojos. A eso se refiere a toda la humanidad. Porque toda la humanidad está muerta espiritualmente. Por eso aquel hombre que creyó en él y quería ir a sepultar a su padre, para seguirlo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque el mundo estaba muerto, los que estaban con él, al igual que el muerto ya estaba muerto física y espiritualmente. Pero el mundo que vive ahora está muerto espiritualmente, está ciego espiritualmente. Como dice un pasaje donde dice, viviendo están muertos. Entonces Jesús vino para dar vida a los muertos, para abrir los ojos a los ciegos. Y este pasaje que estamos leyendo ahí, dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea, la gente religiosa que no quiere obedecer la palabra de Dios,
es cegada, nunca va a poder entender la Escritura. ¿Por qué? Porque mientras no busque a Dios de corazón a través de la Escritura, nunca lo van a poder encontrar. O sea, aunque sean religiosos y lean la Escritura, no la van a poder entender. La van a poder entender cuando verdaderamente buscan a Dios de corazón. Y Dios conoce la intención del corazón. Y lo digo por mí, porque yo antes era una gente religiosa. Yo era bien bautista y era bien religioso, aferrado que los bautistas era lo mejor. Pero cuando lees la Escritura, entiendes, cuando Dios te abre el entendimiento, porque yo me convertí en una iglesia bautista y de verdad me convertí, pero no por la doctrina bautista, sino porque me predicaron la palabra de Dios. Ya después vino la doctrina, la enseñanza. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Yo creí y fui bautizado por el Señor. Pero ya luego viene la enseñanza. Mateo 28:19, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero las religiones no enseñan eso, no enseñan todo lo que Jesús manda. Enseñan lo que los mismos que empezaron esa religión, son los mismos que les enseñan y se apartan de la palabra de Dios. Eso les pasó a los fariseos, eso les pasó a los saduceos. ¿Cuánto más a esta gente de estos tiempos que no pertenecíamos al pueblo de Dios? Por eso qué importante es atender a la palabra de Dios. Y vamos a terminar ya por último. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? O sea, cuando le dijo esto Jesús a este hombre que lo adoró, dice que lo oyeron los fariseos y les dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Dice: si fueran ciegos no tendrían pecado. Ahora, aquí se estaba refiriendo tanto física como espiritualmente, una vez más. Si fueran ciegos, así como el ciego, pues ¿por dónde entra todo el pecado? Por los ojos, por el oído. Entonces, los ojos te llevan al pecado. Lámpara del cuerpo es el ojo, dice la palabra. Así que si tu ojo está limpio, todo lo que alumbra, todo lo que avienta para que el alma lo vea, está limpio. Pero si tu ojo está sucio, todo lo de adentro va a estar sucio. Entonces es ahí donde podemos ver lo que nos está diciendo en esta palabra. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. O sea, si no, ustedes no conocieran la palabra de Dios, no tendrían pecado. Por eso dice Jesús: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y así a estos les dice: si fueran ciegos, no tendrían pecado. O sea, si todavía no se les hablara la palabra de Dios a ustedes, no tendrían pecado. Pero ahora dice: mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece en ustedes. Entonces, como ellos dicen, se creían muy puritanos, que sí eran solamente ellos los santos, los limpios, los no pecadores. Entonces, por eso Jesús dice: ahora su pecado permanece en ustedes, porque ustedes dicen que ustedes sí ven que son limpios. Su pecado permanece en ustedes porque no han querido reconocerme a mí. Bueno, hermanos, hermanas, este fue el estudio número 67
Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, y yo les invito a que escuchen, me compartan estos estudios, que si les gusta pues le pongas un like, y si no te gusta ponle un dislike. Y también comentarios, puedes comentarme, hacerme alguna pregunta de más, y yo con gusto atenderé a sus llamados. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.